Certeza en tiempos angustiosos. Nubes tormentosas anticipan el estallido de la tormenta. Sombras descendentes que parecen presagiar caos y destrucción sin precedentes sobre nuestro cielo planetario. Pero por encima de esas nubes, y desde más allá de esas atemorizadoras sombras sepulcrales, nos llega un claro rayo de esperanza, seguridad y certeza a través del estudio de las profecías contenidas en la palabra de Dios. Escuche la autorizada palabra del Dr. Humberto Raúl Dreyer en un mensaje de valor y esperanza, porque hay luz más allá de las densas tinieblas descendentes. Apreciados amigos, desde las postrimerías del siglo VII a.C., nos llega un mensaje de aliento y esperanza. Este mensaje puede sintetizarse en dos declaraciones breves y concisas. Primera, Dios conoce el futuro. Lo conoce a la perfección. ¿Cómo? Eso está más allá de nuestra comprensión, porque los humanos somos totalmente incapaces de predecir con absoluta precisión lo que ocurrirá dentro de tan solo un minuto. Si pudiéramos hacerlo, ¿cuántos problemas nos evitaríamos y de cuántos accidentes nos libraríamos? No, nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Y esto es algo que no deberíamos olvidar, ya que es precisamente esa confianza la que fundamenta todas nuestras plegarias, la confianza de que nuestro Padre Celestial conoce de antemano lo que será lo mejor para nosotros, aun cuando nosotros mismos no tengamos de ello la más mínima idea. La segunda declaración no es menos importante. Dios no solamente conoce el futuro, sino que el futuro está en sus manos, está bajo su control. Un médico, mediante un certero diagnóstico clínico, puede anticipar que a su paciente no le quedan más que unos pocos días de vida, pero no siempre está en condiciones de ayudarlo. De ahí que se hable de enfermedades terminales, es decir, sin esperanza alguna de recuperación. Un economista puede advertir que, de acuerdo a la tendencia del movimiento financiero de una empresa o de un país, las cosas se encaminan hacia una recesión económica, hacia una bancarrota. Pero fuera de anticiparlo, tal vez sea muy poco lo que pueda hacer para evitar el desastre. Sin embargo, no es ese el caso con Dios. Él conoce el futuro, y no solamente lo conoce, sino que el futuro está bajo su control. Y en esto tal vez estoy dando expresión audible a alguna preocupación que lo que llevamos dicho pudiera haber suscitado en sus mentes, estimados oyentes. Si Dios conoce el futuro, y el futuro está bajo su control, ¿no se seguiría de esto que Él es el único responsable de todo lo que ocurre sobre nuestro planeta? ¿No habría que atribuirle a Él todo el dolor, toda la violencia, todas las guerras, todas las calamidades, todas las enfermedades y por ende todas las muertes? Para muchos, este razonamiento parece lógico y hasta atractivo. Si Dios tiene el poder para intervenir y no lo hace, seguramente ello se debe a que Él está de acuerdo con esas penosas situaciones que a todos nos tocan enfrentar. Si no lo estuviera, ¿por qué no destruye todas las armas? ¿Por qué no pone fin a todas las enfermedades? ¿Por qué no nos mantiene perpetuamente jóvenes? ¿Acaso Dios no podría hacer que el sufrimiento y el mal concluyeran definitivamente para siempre? Saben, amigos, por lógico como pudiera sonar un razonamiento así, no es sin embargo correcto. Dios quiere hacer todas estas cosas y las hará muy pronto. ¿Qué cosas? Pues poner punto final a todo lo que nos angustia, nos agobia y nos hace sufrir, darnos un mundo nuevo, totalmente libre de la violencia, la opresión, el dolor y la muerte. Eso Él lo ha prometido reiteradamente en su palabra y ha comprometido su fidelidad en que lo hará. Si esto es así, tal vez usted se pregunte, ¿por qué se demora? ¿Qué es lo que está esperando para hacerlo?
A medida que avancemos en el estudio de las profecías del libro de Daniel, este enigma punzante y molesto se irá resolviendo paso a paso. Entre tanto, permítasenos afirmar otra vez esta maravillosa doble verdad. Nuestro Dios conoce el futuro, y el futuro está en sus manos, bajo su control. Volvamos ahora a aquel apasionante momento del siglo VII a.C., para ser exactos, del año 602. ¿Dónde? Allá en la capital del imperio neobabilónico, Babilonia, más precisamente aún en la sala del trono. Todo esto está registrado en el segundo capítulo del libro de Daniel, y si me permite una sugerencia, le resultará de gran ayuda leer este capítulo en forma completa en su ejemplar de las Sagradas Escrituras. En el índice de los libros del Antiguo Testamento no le resultará difícil ubicar el libro del profeta Daniel. Comencemos por un apretado repaso de lo que consideramos juntos en nuestro tema anterior. Los jóvenes hebreos que Nabucodonosor había llevado como rehenes a Babilonia habían concluido brillantemente sus estudios en la Universidad Imperial. Tan impresionado había quedado el rey por la calidad de sus exámenes finales, ya que el mismo rey había presidido el tribunal examinador, que de inmediato los incorporó a la corte babilónica, asignándoles puestos de responsabilidad y prestigio. No mucho después, Nabucodonosor tuvo un sueño impresionante. Advirtió de inmediato que no se trataba de un sueño común, como los que todos tenemos, sino que seguramente encerraba algún mensaje acerca del futuro de su imperio y aún del mundo. A pesar de que lo olvidó en sus detalles, se despertó con la plena certeza de que alguien con mayúscula, se había acercado a él mientras dormía con el propósito de revelarle algo de gran importancia. Despertó con un interés urgente, angustioso, de recordar lo que se le había mostrado y de conseguir alguna interpretación de lo que tan rápidamente se había evaporado de su recuerdo. En su preocupación, acudió a quienes, según él lo entendía, eran los únicos que podían ayudarlo en esa contingencia, los eruditos de la Universidad de Babilonia y los dirigentes religiosos de su imperio. Su frustración no conoció límites cuando estos individuos reconocieron que no estaban en condiciones de ayudarlo. Al término de un tenso diálogo, el decano del cuerpo consultivo resumió en pocas palabras la impotencia de todos ellos. No hay nadie en el mundo que pueda decir lo que su majestad desea saber. Por otra parte, jamás ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa a ningún mago, adivino o sabio. Lo que su majestad pide es tan difícil que no hay nadie que se lo pueda decir, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre los hombres. Daniel 2, 10 y 11, en la versión Dios habla hoy. Vimos en nuestro tema anterior que el plural arameo Elohim, traducido como dioses, en realidad significa Dios. Estos eruditos y líderes religiosos pretendían mantener contactos con un cierto tipo de divinidades, pero con honestidad sorprendente debieron admitir ante el rey que no tenían acceso a la divinidad suprema, de cuya existencia y capacidad conocían, pero no así la forma de acercarse a ella con sus consultas. Por encima de toda y cualquier otra presunta divinidad secundaria, reconocían la existencia de un Dios superior a todas ellas. Un sueño revelador, como el que Nabucodonosor afirmaba haber tenido, seguramente procedía de esa divinidad superior, y tanto como ellos lo supieran, no había nadie en el reino en condiciones de ponerse en contacto con ella. Y no obstante, había alguien. ¿Quién o quiénes? Precisamente esos jóvenes hebreos que habían sido sus alumnos y que tan recientemente habían concluido sus estudios. Era precisamente el Dios de los hebreos, el único Dios, quien se había acercado en sueños al joven monarca con el propósito de responder a sus inquietudes acerca del futuro. Lo había hecho no con el propósito de satisfacer meramente su curiosidad, sino con el designio de invitarlo a cooperar con él en el cumplimiento de sus planes de amor y misericordia, los planes que él tiene para toda la humanidad. Se le acercó en sueños,
Y esa es la forma en que, según la Biblia, Dios lo hace generalmente, para mostrarle cuál habría de ser el futuro de Babilonia y cuál el papel o rol que Dios le había asignado. Pasando por alto algunos de los detalles que consideramos juntos en nuestro tema anterior, llegamos al momento en el cual habíamos dejado nuestra presentación. Estamos ahora en la sala del trono, justamente en el momento cuando el capitán Arioc introduce a Daniel ante el rey. Escuchemos ahora a Daniel. No hay ningún sabio, ni adivino, ni mago, ni astrólogo que pueda explicar a su majestad el misterio que desea conocer. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha hecho saber a su majestad lo que va a pasar en el futuro. Voy a explicarle a su majestad el sueño y las visiones que ha tenido mientras dormía. Su majestad se hallaba en su cama. Se puso a pensar en lo que va a pasar en el futuro, y el que revela los misterios se lo ha dado a conocer. También a mí me ha sido revelado este misterio, pero no porque yo sea más sabio que todos los hombres, sino para que yo explique a su majestad lo que el sueño significa, y que así su majestad pueda comprender los pensamientos que han venido a su mente. Daniel 2, 27 al 30. Tratemos de imaginar la escena. El rey profundamente interesado en lo que Daniel pudiera decirle, pero al mismo tiempo bastante escéptico de que el joven recién graduado pudiera proporcionarle informaciones que no habían estado al alcance de todos sus sabios. El rey le pregunta: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? En otras palabras, ¿podrás tú hacer lo que ninguno de mis sabios y consejeros, hombres todos de mucho conocimiento y larga experiencia, pudieron hacer? La primera parte de la respuesta de Daniel debe haberle producido algún desánimo, algún desasosiego al rey. En efecto, el joven comenzó diciéndole que ningún hombre podía hacerlo, pero enseguida destacó que Dios sí podía hacerlo, y que gracias a la ayuda e iluminación de ese Dios, él, Daniel, podría no solo relatarle el sueño, sino también proporcionarle su interpretación. Con esta declaración introductoria, Daniel prosiguió con la narración de los detalles del sueño. ¿Qué era lo que había visto el rey en ese sueño y que tanto le había preocupado? Una estatua, una gigantesca e imponente estatua, elaborada o fabricada con varios metales distintos. En palabras del joven profeta, en el sueño su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante, y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y una parte de los pies era de hierro y la otra de barro. Versos 31 al 33. Será conveniente detenernos por unos momentos para repasar un poco la descripción. El rey había visto una gigantesca estatua cuyo solo aspecto inspiraba pavor. Lo llamativo de esta estatua, entre otras cosas, estaba representado por su constitución. Así la cabeza era de oro puro, los brazos y el pecho de un metal inferior, la plata, el abdomen y los muslos de un metal de un valor aún menor y de brillo muy efímero, el bronce, una combinación de cobre y estaño, y las piernas de hierro. Más extraño aún era el hecho de que semejante estatua descansara sobre una base tan precaria, ya que se menciona que los pies eran de una imposible mezcla de hierro y cerámica o barro cocido. Metales en orden descendente de valor, desde la cabeza a los pies, y pies constituidos de una mezcla que no podía augurar nada estable, nada permanente. Ahora bien, no olvidemos que la preocupación del rey en la noche del sueño había estado concentrada en el futuro de su reino, en la historia de su imperio. Él estaba construyendo un vastísimo y poderosísimo imperio, más poderoso que cualquier otro que hubiera existido antes. Su plan era darle una organización y un respaldo defensivo militar tales como para que subsistiera para siempre. Nabucodonosor comprendía, sin embargo, que él mismo no era inmortal. De hecho, la misma ambición había animado a su padre, Nabopolassar, y ahora hacía 4 años que había fallecido. ¿Qué ocurriría cuando él mismo, Nabucodonosor, muriera? ¿Subsistiría el imperio?
ese primer imperio universal, como lo califican los historiadores? Como ya lo mencionamos, despertó de su sueño con la total convicción de que a través del mismo la divinidad había dado respuesta a ese interrogante. De allí su imperioso y urgente deseo de conocerlo, de saber qué podría significar ese sueño. Seguramente en esa revelación se concentraba la clave de la historia, la clave del futuro. Resulta fácil imaginar con cuánto interés escuchaba lo que Daniel le iba diciendo. Personalmente lo imagino sentado en el borde del trono, con los ojos muy grandes y la boca semiabierta como en suspenso, indicaciones todas de gran expectativa. Pero ¿podría Daniel interpretarle el sueño tan certeramente como se lo estaba revelando ahora en todos sus detalles? Escuchemos las palabras de Daniel, tales como aparecen registradas en su libro, capítulo 2, versos 36 al 43. Este es el sueño, y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Notemos bien a manera de un pequeño paréntesis. Nabucodonosor, personificación de Babilonia, estaba representado por la cabeza de oro. El oro simbolizaba entonces el primer imperio universal, Babilonia. Sigamos ahora citando las palabras de Daniel. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Y aquí también necesitamos introducir un corto paréntesis. Los dos imperios que sucederían a Babilonia no alcanzarían a tener el brillo y la refulgencia del imperio del Éufrates. La plata es un metal precioso, no hay duda, pero su valor es notablemente inferior al del oro. Y en cuanto al bronce, convenientemente pulido, puede alcanzar un brillo apreciable, pero siempre de corta duración. En pocos días, el cobre que contiene se oxida, cubriéndose todo con una pátina verdosa. No, esos dos imperios no serían de comparar con Babilonia. Pero habría un imperio universal más, un cuarto imperio universal. ¿Cómo sería ese imperio? En palabras de Daniel, vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro. Y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Notemos bien, el cuarto imperio universal sería un imperio de hierro. En síntesis, cada uno de estos metales representaba un imperio distinto. ¿Cuántos imperios universales habría? 4, solamente 4, y no más, representados por los metales de la estatua. ¿Lo corrobora la historia? La verdad es que con absoluta precisión. Allá en Babilonia, en las postrimerías del siglo VII a.C., el Dios del cielo, como lo llama Daniel, reveló lo que ocurriría a lo largo de muchos siglos, no menos de 25 siglos. Y la historia no ha hecho más que comprobar la exactitud del extraordinario conocimiento que Dios tiene del futuro. Repitámoslo. ¿Cuáles fueron esos 4 imperios universales? Babilonia, representado por la cabeza de oro, y cuyo caso se produjo en aquella aciaga noche del 12 de octubre del año 539 a.C. Medo-Persia, el segundo imperio universal, representado por la plata, los brazos y el pecho o torso de plata. En el año 331 a.C., Medo-Persia debió ceder el cetro mundial al imperio greco-macedónico, el notable imperio fundado por Alejandro III el Grande, pero cuya existencia fue tan efímera como lo es el brillo del bronce. En el año 168 a.C., Roma, el imperio de hierro, el cuarto y último imperio universal, estableció su férrea hegemonía sobre el mundo de aquellos días. En aquel extraordinario sueño, vehículo de una revelación no menos extraordinaria del futuro, Dios anticipó que habría 4 imperios universales, y solo 4, ni uno más ni uno menos. Y la historia se ha encargado de proporcionarnos los nombres: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero no terminaba con esto el mensaje de la estatua. ¿Qué ocurriría cuando Roma,
esa Roma concebida como invicta a eterna, es decir, invencible y eterna, también se viera forzada a deponer el cetro del mundo. Daniel lo explicó así a Nabucodonosor. Su Majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro, pues su Majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Y así como su Majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Cuando el colosal poderío de Roma se desplomara, lo que ocurrió en el siglo V de nuestra era, ya no surgirían nuevos imperios universales. El imperio romano inexorablemente habría de dividirse. Y a pesar de muchos intentos que se harían para reconstruirlo, incluso en la forma de casamientos y alianzas matrimoniales entre los gobernantes de esos fragmentos, en parte fuertes y en parte débiles, todos estos intentos resultarían infructuosos, completamente infructuosos. En las palabras de Daniel, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 43. Sí, los intentos fueron muchos y estuvieron representados por otros tantos personajes que en su tiempo alcanzaron gran notoriedad, todos ellos animados por la misma motivación, la reconstrucción del imperio de hierro. Clodoveo I, Carlomagno, Otón I y el Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España o V de Alemania, Luis XIV, Napoleón, la reina Victoria de Inglaterra, apropiadamente llamada la abuela de Europa, Adolf Hitler, Charles de Gaulle, y ahora los Estados Unidos de Europa o Unión Europea, un sueño hasta ahora esquivo para sus patrocinadores. Sí, muchos y reiterados intentos de reunificar, de reconstituir el Imperio Romano, pero aquella declaración de Daniel sigue comprobando su total veracidad. No se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Sin embargo, el hierro habría de subsistir. Algo del Imperio Romano se perpetuaría en la historia. Y eso no hay que olvidarlo en la interpretación de las profecías. ¿Seguirían así las cosas indefinidamente? No, mis amigos. Y en eso está precisamente el fundamento de nuestra esperanza. En la descripción de la estatua hemos omitido la última escena, más impactante aún que todas las anteriores. ¿Qué pasaría con esos pies de hierro y barro cocido? Así lo describió el profeta Daniel. Mientras su majestad la estaba mirando, se refiere a la estatua, de un monte se desprendió una piedra, sin que nadie la empujara, y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. En un momento, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Versos 34 y 35. Explicó Daniel el simbolismo de esta roca tan notable que de un solo golpe habría de pulverizar totalmente la estatua del poderío y las realizaciones humanas. Sí, lo hizo, y con palabras muy certeras. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte sin que nadie la hubiera empujado. Versos 44 y 45. Estimados amigos, en los días en que todavía subsistiera la división del Imperio Romano, nuestros días, el Dios del cielo habría de establecer su reino, su dominio, y en el mismo no se vería absolutamente nada de lo que caracterizó a los imperios humanos. ¿No es esta una esperanza maravillosa? Es en nuestros días, cuando Dios establecerá su reino, y la Biblia está llena de declaraciones que así lo corroboran. Hay esperanza, mis amigos, sí, una esperanza que no nos defraudará, que no nos chasqueará, si es que le damos cabida en nuestro corazón. En nuestro próximo tema,
la exploraremos con un poco más de detalle. Hay mucho de maravilloso y consolador en lo que acabamos de considerar juntos. Sí, nuestro Dios conoce el futuro, y el futuro está en sus manos, bajo su control. Y ahora permítame hacerle una pregunta extremadamente relevante. ¿Le ha entregado usted su vida, apreciado amigo, apreciada amiga, de tal manera que su futuro, su propio futuro, esté también en las manos de Dios? Si lo hace, su futuro será el de la roca. Si no lo hace, su futuro será el de la estatua. 2 símbolos, 2 y ninguno más, y 2 destinos, tan solo 2, mutuamente excluyentes. El símbolo de la rebeldía humana, la estatua. El símbolo de la entrega a Dios, de la entrada a su reino, la roca. 2 símbolos. La estatua, transitoriedad, futilidad, perdición eterna. La roca, permanencia, vida eterna, victoria, una vida que se compara con la vida de Dios, del momento que pertenecer a la roca es participar de su vida, la vida de Dios. ¿Con cuál de ellos se identifica usted? Porque la opción es una sola, la estatua o la roca. Dios lo invita cariñosamente a formar parte de su reino. Queridos amigos, no demoren en aceptar esa invitación. Oremos. Gracias, nuestro buen Padre Celestial, por el don de la vida que nos concedes y por permitirnos vivir en esta hora tan decisiva de la historia de la humanidad. Muchas gracias también por la certera esperanza en el pronto regreso de Jesús, el pronto establecimiento del reino de la roca eterna, de tu reino de amor y justicia entre los seres humanos. Por todo ello queremos entregarte nuestras vidas, rogándote que nos hagas dignos de ser felices ciudadanos de ese reino, tu reino eterno. Te lo pedimos agradecidos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Certeza en tiempos angustiosos. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizar este mensaje basado en el contexto victorioso que las profecías disciernen y señalan en la Sagrada Biblia. Le extendemos una cordial invitación a nuestro próximo programa, a esta misma hora y en nuestra emisora, con el Dr. Humberto Raúl Treyer y su programa Certeza en tiempos angustiosos. No olvide solicitar una copia del mismo. Sintonícenos. Juntos aprenderemos a poner nuestra confianza en Dios, al conocer su gran plan para la historia de este mundo y para nuestra vida, porque podemos confiar en Dios. Él nunca falla.